Muy bien, entonces volvemos con el principio de Pascal. Y es importante mencionarlo a Pascal, pues en honor a Pascal se usa el símbolo, o mejor dicho, la presión se halla en Pascal en honor a este filósofo importante, ha tenido varias profesiones, ¿no? Ya lo vamos a conocer en su momento. Entonces, ¿qué nos dice este principio de Pascal? Nos dice, todos los fluidos, o sea, fluidos, todos los líquidos o gases transmiten la presión que se les comunica con la misma intensidad en todas las direcciones. Eso está diciendo. Vean este ejemplo de esta inyección de aire sobre un globo con agujeros. Miren cómo sale la presión. Al aplicar presión sobre líquido, sobre un globo lleno de agua, ¿no? Un líquido a través de la jeringa, esta se transmite en todas las direcciones. Ese es el principio de Pascal. Pascal puede, pero no solamente puede ser agua, puede ser aire también. Cuando nosotros aplicamos presión sobre líquidos o gases, por eso dice líquidos o gases, la presión va a transmitir esta intensidad, va a escapar esta presión en todas las direcciones donde hay agujeros. ¿Y qué creen que está pasando en las direcciones donde no hay agujeros? Pregunto, chicos. ¿Qué creen que está pasando? ¿También habrá presión en las partes donde no hay agujeros? A ver, estudiantes. A ver, Luz. ¿Qué está pasando en las secciones donde no hay agujeros? Luz Belén, ¿estás en clase? A ver, Anthony. Luz, no sé dónde está. Anthony, menciónanos tú. ¿Qué crees que esté pasando en las otras secciones de este globo donde no está escapando la presión? Por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿ve? Donde no escapa nada. ¿Qué crees que está pasando? ¿También habrá presión ahí? Anthony. ¿Tampoco Anthony está en clase? A ver, Victoria, ¿qué nos dices tú? Nada, tampoco Victoria. A ver, Williams. Priyanka. Profesor. ¿El resto de estudiantes dónde está? Muy bien. Como, no sé, no contestan y están fuera de este planeta, se van a hacer acreedores de menos un punto cada uno, ya de los estudiantes que no me han contestado. Ahora sí. Esto se va a mi registro. Muy bien. Ahora sí, voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir nuestra sesión. Excelente. Ahora sí, nuevamente hago la pregunta. El principio de Pascal nos dice que cuando nosotros inyectamos presión sobre un objeto que contiene, en este caso este globo, que contiene agua o también puede contener aire, no importa cuál de estos dos fluidos, cuando le ejercemos presión, el principio de Pascal nos dice que esta presión va a escapar con la misma intensidad, con la misma fuerza, por todas direcciones. Y como podemos ver en la imagen, al aplicar presión sobre el líquido a través de la jeringa, esta se transmite en todas las direcciones. Puedes ver cómo el líquido está escapando por los agujeros por la presión, ¿verdad, Priyanka? ¿Verdad, Priyanka? Profesor, no le escucho bien, le escucho entrecortado. A ver, vamos, nuevamente, voy a cortar. Muy bien, a ver, una vez más voy a volver a preguntar. El principio de Pascal nos dice que cuando nosotros
ejercemos presión sobre un líquido o un gas que está conteniendo un globo o cualquier otro recipiente, la presión dice que escapa o que se les comunica, va a escapar con la misma intensidad en todas las direcciones, como podemos ver en esta imagen. Al aplicar presión sobre el líquido a través de la jeringa, esta se transmite en todas las direcciones. Miren cómo la presión escapa del globo en todas las direcciones. Y la pregunta es, ¿qué sucede en esta sección donde no hay agujeros? ¿Estará también la misma presión? Profesor, en esas partes no habrá tanta presión como hay en los bordes. ¿Por qué crees eso, Priyanka? Porque, por ejemplo, como un caño es la jeringa, ¿no, profesor? Cuando usted aplasta, entra con una presión y esa presión se va al fondo y empieza a ir por los cantos. O sea, primero es el fondo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, tienes razón, cumple ese principio. Pero la pregunta, bien, está bien, la presión no es como la de los otros lados, pero sí hay presión, ¿verdad? En todo el globo hay presión, solo que la presión por los agujeros es mayor, porque por ahí está escapando, por eso es mayor. Pero la presión tiene la misma intensidad para todos. Muy bien, excelente. Eso nos dice el principio de Pascal, que en todo fluido se transmite la presión con la misma intensidad y en todas las direcciones. Ahora leamos un poco acerca de Pascal. Miren, Blaise Pascal fue un notable filósofo y matemático francés que descubrió el principio que lleva su nombre. También inventó la primera calculadora mecánica y se le considera fundador de la teoría matemática de la probabilidad. Interesante, ¿eh? Aquí tenemos entonces a Blaise Pascal. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que él descubrió, ¿no? Que una presión ejercida sobre un fluido, sea gas o líquido, esta presión escapará o saldrá con la misma intensidad y en todas las direcciones. ¿Ya? Muy bien, no olvidemos, por favor, este principio de Pascal porque es muy importante para resolver nuestros ejercicios. Eso es muy importante porque la aceleración de la gravedad y la presión tienen que ver con el principio de Pascal. ¿Ya, chicos? Por favor, no se olviden de eso. Ahora leamos acerca de la prensa hidráulica. La aplicación más importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Esta consta de dos émbolos de diferente superficie unidos mediante un líquido, de tal manera que cada presión aplicada a uno de ellos será transmitida al otro. Se utiliza para obtener grandes fuerzas en el émbolo mayor al aplicar fuerzas pequeñas en el émbolo menor. Increíble. Aquí solamente tenemos que aplicar poca fuerza en un émbolo pequeño, pero la presión que va a ser mayor que este súper agujero grande. Miren, la presión ejercida en el émbolo 1 se transmitirá al émbolo 2. Como el área 2 es más grande que la área 1, se obtendrá una mayor fuerza. Este principio se ha utilizado, o sea, esta balanza o prensa hidráulica sirve para medir o pesar o ejercer presión sobre dos diferentes objetos. Miren, lo único que hemos hecho acá es agregar un poco de presión y esa presión ha crecido tanto que puede levantar un auto. ¿Ven? Increíble, no necesitamos solamente con la presión del aire o del líquido, no necesitamos esas presiones con electricidad, ni gastando y contaminando. No, simplemente con la presión del líquido ocurre esto, chicos. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Esta es la sección de sus
tareas. Lo que ustedes me van a hacer ahora es responder las preguntas, aplicar lo aprendido y se completa adecuadamente. Muy bien. Esta primera sección, chicos, la tarea 1, estos ejercicios, a ver, ¿lo completamos juntos o lo completan juntos ustedes? ¿Qué dicen? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes lo van a completar aplicando lo aprendido. Tienen una hojita de tarea que me van a entregar para el día jueves, ¿ya? Muy bien, hasta aquí esta sección. Muy bien, entonces, para complementar esta información teórica del principio de Pascal, vamos a compartir este video y vamos a ver la explicación. Atentos. Vamos a continuar con la mecánica de fluidos en lo que se refiere al principio de Pascal. El principio enuncia lo siguiente: la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Arranquemos analizando nuevamente qué es la presión. Aquí tenemos la ecuación, sabemos que P corresponde a la presión, es su símbolo, y viene dada por la fuerza que yo puedo aplicar a cierta unidad de área. O sea que la unidad de medida de la presión, recordemos, corresponde a Newton por parte de la fuerza sobre metro cuadrado por parte del área. Esta es la unidad de la presión en el sistema internacional. Pero este paquete completo, o sea, siempre que vean Newton sobre metro cuadrado, se suele llamar pascales. Es la unidad de presión por excelencia. Hay más unidades, pero bueno, siempre que vean Newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir un pascal. Quiere decir que si en un ejercicio aparece algo como 50 Newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que si yo dijera 50 pascales. Entonces, estas son simplemente las unidades más utilizadas. Bien. Ahora hablemos un poco de lo de fluido incompresible. El ejemplo más básico corresponde a una jeringa, o sea, incompresible quiere decir que no se deja comprimir, pero realmente los fluidos incompresibles no existen. Vamos a hablar de los fluidos poco compresibles. Entonces, los líquidos por lo general son fluidos poco compresibles. Quiere decir, yo lo puedo apretar hasta cierto punto. Por ejemplo, el agua permite hasta un 1% de su densidad ser comprimido. En cambio, los gases son fluidos que son bastante compresibles. Quiere decir que el principio de Pascal lo vamos a aplicar a fluidos líquidos, no fluidos gaseosos, ¿ok? Ahora bien, la otra parte del enunciado dice que ese fluido está contenido en un recipiente de paredes indeformables. Quiere decir, son paredes rígidas, no es como inflar un globo que se va expandiendo. Y dice que la presión se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos este recipiente circular, bien, tiene ciertos tapones, tiene 4 tapones, están dispuestos aquí a los lados, en los bordes. Si yo ejerzo una presión en este punto, la presión del fluido en todo su interior, es decir, en todas las paredes del recipiente va a ser la misma. O sea, este tapón va a recibir la misma presión que este, que este y que este. ¿Por qué? Porque se transmiten con igual intensidad en todos los puntos del fluido. Bien, eso es lo que dice el principio de Pascal, que si yo le ejerzo presión a un fluido incompresible, o sea, a un líquido que está contenido en un recipiente que no se va a deformar, entonces la presión en todos los puntos va a ser la misma, va a ser con igual intensidad o uniforme. Entonces la clave del principio de Pascal es tener muy claro que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Ahora vamos a analizar poco a poco el ejemplo de la prensa hidráulica, es muy utilizado. Supongamos que tenemos este recipiente con esta forma, está completamente sellado a lado y lado. ¿Qué pasa si yo empiezo a colocar un embolo por el lado izquierdo? Un embolo pues es un pistón o un tubo, una pieza que se puede deslizar en una pared cilíndrica. Entonces si yo ejerzo presión por este embolo, quiere decir que la presión en el fluido en todos los puntos que se encuentran dentro del recipiente va a ser la misma, voy a ejercer la misma presión. Pero si esta parte se encuentra completamente sellada, este pistón no va a poder avanzar, no voy a poderlo comprimir, ¿ok? O sea, voy a tener una presión que a lo mucho que puedo lograr es que se estalle el recipiente. Pero ¿qué pasa si yo coloco acá otro embolo que también pueda tener libertad de movimiento? En este caso, al yo comprimir por un lado, tengo que ceder por el otro, porque el fluido no se puede comprimir, es poco compresible. Entonces aquí ya empieza a haber movimiento.
I didn't realize how many mistakes I was making in English until I started to use Grammarly. Analicemos otra suposición. Este embolo tiene un plato arriba, puede ser circular o de cualquier forma. Bien, es una plataforma en la cual yo voy a empezar a aplicarle ahora una fuerza. Esa fuerza puede ser perfectamente el peso de cualquier cuerpo. Vamos a colocar un ejemplo básico, puede ser Toretto en su carro. Bien, él tiene su propio peso, él va a tener una fuerza que se va a ejercer hacia abajo. Esa fuerza la vamos a llamar F2. Bien, esa fuerza, como ya dije, va a presionar hacia abajo. Y esta fuerza la estoy ejerciendo sobre un área grande que voy a llamar área 2. ¿Por qué le coloco el 2? Porque vamos a llamar, eso ya es indistinto, depende de quién lo vea, puede ser 1 o 2, el nombre que le pongan. Lo que está en el lado izquierdo lo vamos a llamar la sección 1 y lo que está en el lado derecho lo voy a llamar la sección 2. Quiere decir que yo aquí voy a empezar a generar una presión aquí dentro de este líquido, dentro del recipiente. ¿Esa presión a qué va a ser igual? Pues a la fuerza 2 que me ejerce el peso de Toretto dividido en el área 2, que es el área que tiene el embolo grande o el área del pistón de la plataforma grande, por así decirlo. Bien, que habíamos dicho que la presión es igual en todos los puntos del fluido. Quiere decir que la presión que me está ejerciendo el peso de Toretto sobre esta plataforma va a ser igual en todos los puntos dentro del recipiente. O sea, la presión que va a recibir este señor del lado izquierdo va a ser igual a la presión que estoy ejerciendo del lado derecho. Pero como el lado izquierdo también es movible, quiere decir que puede empujar, puede ceder o puede avanzar. Vamos a ejercer por este lado una fuerza 1. Y esa fuerza 1, bueno, esta área es diferente a esta área, la vamos a llamar área 1. Entonces, como la presión es la misma, o sea, este valor de P, yo puedo decir que la fuerza que estoy ejerciendo sobre el área de este lado también es igual a la presión. Y esto me permite igualar ambas presiones. Quiere decir que la fuerza 1 aplicada al área 1 va a ejercer la misma presión que la fuerza 2 aplicada al área 2. Y esta fórmula que vemos aquí es lo que se denomina el principio de Pascal, muy aplicado muy comúnmente a la prensa hidráulica. Es por eso que podemos levantar carros con tanta facilidad. Pero hay que dejar algo muy claro. Esta fórmula me está hablando a mí del equilibrio. Yo aquí estoy hablando de qué fuerza tengo que aplicar sobre esta área para que el peso del carro de Toretto no me gane y no me mande a volar a mí con todo y embolo. Entonces, de aquí partimos a decir que la presión 1, o sea, la presión en el lado 1 es igual a la presión en el lado 2. Quiere decir, el fluido no se comprime, pero los embolos no se mueven, no ceden. En el momento en que la fuerza que hace el equilibrio empiece a superar el valor de la presión que me hace Toretto, quiere decir que la presión en la parte 1 sea superior a la presión que puede aportar la parte 2, en ese momento ya puede haber movimiento. Ya podemos decir que estoy empujando y lo estoy levantando. Analicemos un ejercicio, un ejemplo resuelto. Bien, vamos a llamar este problema. Dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Recordemos que el kilogramo hace referencia a la masa. Ojo ahí que eso no es el peso, esto es la masa. Utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0.9 metros de radio. O sea que este plato de aquí, de este embolo, tiene 0.9 metros de radio. Mire que no me están dando el área hay que calcularla. De todos modos ya me dijeron que era un círculo, simplemente sería calcular el área del círculo grande. Y dicen que el plato pequeño circular tiene 0.1 metro de radio. O sea, el plato que está aquí en el lado izquierdo tiene 0.1 metros de radio. También hay que calcular el área nuevamente con la fórmula del área del círculo. La pregunta es, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el embolo pequeño para elevar el cuerpo. O sea, la fuerza que me están preguntando a mí realmente es F1. Y esa es la fuerza que me va a mantener a mí el equilibrio. O sea, la fuerza que yo calcule es la fuerza que debo superar para que empiece a haber movimiento. Para que este embolo pueda ganarle al peso que hace Toretto. Bien, vamos a colocar acá nuestros datos. Siempre, obviamente, voy a necesitar 4 datos, fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1, fuerza 2, área 1, área 2. La fuerza 1 sabemos que es lo que me están preguntando, o sea que es mi incógnita. La fuerza 2 no me la dan, pero me dan la masa que tiene Toretto en su carro. Entonces, si tengo la masa, puedo calcular la fuerza de su peso.
la fuerza del peso equivale a multiplicar la masa por la gravedad. Tenemos la masa, multipliquémosla. Sería 1500 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Realizamos el producto y tendríamos 14.700 newton. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newton. Ahora el área 1. Del área 1 lo único que sabemos es que es un plato circular que tiene 0.1 metro de radio, o sea, me dan el radio. Pero como es circular, yo sé que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Reemplazamos en la ecuación, sería pi por 0.1 metro al cuadrado, y eso me va a dar como resultado 0.0314. Como el metro se elevó al cuadrado, coloco metro cuadrado, que es la unidad del área. Y por último hago lo mismo para el área 2. Sabemos que también es un círculo, pero su radio ahora es de 0.9. Reemplazamos ahí el 0.9 metros al cuadrado, lo multiplico por pi y obtengo 2.5447 metros cuadrados. Ahora lo que falta es muy sencillo. Tengo la ecuación que tiene las 4 variables, conozco 3, me falta una, simplemente la despejo. Y en este caso hay que dejar despejado, dejar solo a la fuerza 1. La fuerza 1 que tiene un área 1 que está dividiendo, la tiro al otro lado a multiplicar, quedando de esta forma. Ahora simplemente voy a empezar a reemplazar los datos. Fuerza 2 ya la tengo, área 1 la tengo, área 2 la tengo. Ubico los datos y realizo las multiplicaciones. Revisamos unidades. Este metro cuadrado que está arriba lo cancelo con el metro cuadrado que está abajo. Multiplico 14.700 por 0.0314. Lo que me dé lo divido en 2.5447 y obtengo un resultado de 181.3887 newton. Esa es la fuerza que tengo que aplicar en el embolo pequeño, todavía no para elevar el cuerpo, pero sí para mantenerlo en equilibrio para que no me gane. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que superar un poco esta fuerza de 181 para que empiece a haber movimiento y pueda elevar el cuerpo. Y se demuestra la gran utilidad del principio de Pascal para poder elevar cuerpos bastante pesados. Quiere decir que yo con 181 newton ya puedo estar moviendo algo que tiene un peso de más de 14.000 newton.